10 hombres que casi conquistan al mundo. La imagen que generalmente discurre por la mente cada vez que pensamos en conquistadores famosos es la de hombres despiadados para quienes los fines justifican los medios. Y sí, efectivamente es así. Sin embargo, es innegable que sus campañas dejaron para bien o para mal una huella imborrable en nuestro acervo cultural, en especial cuando se trata de la historia de países de Europa, Asia y África. Por eso hoy nos complace hablar de 10 hombres que estuvieron muy cerca de conquistar el mundo. Obviamente esta lista puede ser debatible, pero sin dudas estos conquistadores que mencionaremos lograron extender bárbaramente sus dominios y de no haber sido por diversas razones, hubieran llegado a convertirse en amos y señores del mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Gengis Khan. Gengis Khan se convirtió en el hombre que fundó el Imperio Mongol, el cual llegó a ser mucho más extenso que el romano y 4 veces mayor a los territorios conquistados por Alejandro Magno. Y todo esto a pesar de sufrir por el asesinato de su padre, por el destierro y por tener que enfrentarse a la brutalidad climática de la región donde le tocó vivir exiliado. Él nunca estuvo predestinado a gobernar ni heredó algún bien. Sin embargo, organizó de a poco su ejército con la unificación de cientos de tribus nómadas. Así se convirtió en el líder que conquistó buena parte de Asia, Medio Oriente y Europa. Esa unificación de su ejército comenzó por las tribus nómadas del noreste asiático, y así fue como llegó a apoderarse de casi la totalidad de Asia, incluida una muy buena porción de la actual China, que contemplaba al Imperio Jin del norte de China, al Imperio Tanguta, entre otros. Puso bajo su dominio la mayor porción del Medio Oriente persa, de la Europa occidental y de Rusia. Esta es toda una hazaña si tomamos en cuenta que la extensión del Imperio Mongol se logró rápida y eficazmente con un ejército a caballo. Su poderío se extendía desde la Europa oriental hasta el Océano Pacífico y también desde Siberia, pasando por Mesopotamia hasta llegar a India e Indochina. Más de 100 millones de personas estuvieron bajo su control en el área que va desde la península de Corea hasta el río Danubio, en Europa oriental. El Imperio Mongol abarcó unas 4.860.000 millas cuadradas y en su época de mayor apogeo dominó 16% de la masa terrestre y alrededor del 25% de la población mundial. Hoy, Gengis Khan es descrito como el gran mongol bárbaro que aterrorizó y asesinó a cientos de pueblos del mundo conocido. Prueba de ello fue una montaña de calaveras que él y sus fuerzas dejaron en China y que permaneció allí por años. Entre el alcance de las representaciones positivas que se le adjudican al conquistador mongol está la creación del concepto unificado de la Ruta de la Seda desde Asia a Europa. Falleció en el año 1227 después de Cristo y se calcula que debido a los tantos hijos ilegítimos que tuvo, hoy unas 16 millones de personas pudieran estar emparentadas con él. El Imperio Mongol decayó mucho después de la muerte de Gengis Khan, quien continúa siendo, por un margen bastante amplio, el conquistador más grande de la historia del hombre. Número 2. Alejandro Magno. El príncipe de Macedonia, que entre sus tutores tuvo a Aristóteles, nació en el 356 a.C. Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, fue entrenado en la guerra y estaba predestinado a suceder a su padre, Filipo II. De hecho, asumió el poder a los 20 años. Su padre extendió Macedonia en buena medida, pero la verdadera gesta expansiva la lograría Alejandro, uno de los mayores conquistadores en la historia occidental. Él fue un estratega militar muy brillante que ya había conquistado Grecia con solo 22 años. A esa misma edad, zarpó a Asia Menor, invadió Persia, su principal enemigo histórico, que abarcaba desde la actual India hasta Turquía. Su famoso caballo bucéfalo fue asesinado en la India mientras estaba en pleno combate. En lo que hoy es el centro de Turquía, dio cumplimiento a una leyenda griega al cortar por la mitad con su espada el famoso nudo gordiano, una hazaña que solo conseguiría quien estaría destinado a gobernar el planeta. Alejandro logró controlar la costa del Mediterráneo oriental después de destruir las fuerzas de Darío III en Siria. Entonces, hizo su entrada a Egipto como todo un triunfador, y los egipcios lo reconocieron como libertador y faraón. El vasto territorio que conquistó intentó unificarlo con alianzas matrimoniales entre griegos y persas. Así uniría sus culturas, su comercio y sus idiomas hasta hacerlos uno solo.
De esa forma había mucho menos riesgos de rebeliones, por lo que es muy probable que se convirtiera en el conquistador del mundo si la muerte no lo hubiera sorprendido a los 32 años, en el 323 a.C. Su muerte también selló la desintegración de su imperio, que se extendió 2.180.000 millas cuadradas. Y es que al no haber nombrado a un heredero, sus generales se dividieron el pastel tras una guerra de sucesión. Número 3. Tamerlane. Tamerlane, o más comúnmente conocido como Tamburlaine, probablemente nació en Kesh, Transoxiana, en el año 1336. Es el segundo mayor conquistador asiático y el último de los grandes conquistadores de Asia Central. Tamerlane era miembro de un subgrupo mongol, la tribu Turkisised Barlas, que posiblemente llegó a asentarse en lo que hoy es parte de Uzbekistán. La reconstrucción de su esqueleto permitió observar que Tamerlane era pelirrojo, cojo y para su tiempo bastante fornido, y con una estatura de 1.72 metros. La génesis de su liderazgo se remonta a una pequeña banda nómada, donde comenzó a demostrar su astucia y su destreza con las armas. Así, en la década de 1360, puso bajo su control tierras ubicadas entre los ríos Oxus y Yajartes. En las siguientes 3 décadas, este noble musulmán de origen turco y mongol ampliaría la vastedad de su dominio desde Mongolia hasta el Mediterráneo, con la ayuda de sus arqueros, y en Eurasia dominó 8 millones de kilómetros cuadrados. Como es habitual en estos casos, sus campañas provocaron grandes derramamientos de sangre. Christopher Marlowe, en su obra Tamerlane el Grande, publicada en 1590, lo ubicó entre la grandeza y la brutalidad. Hoy es recordado por la barbarie que demostró al conquistar territorios como India y Rusia, esto sumado a cómo su dinastía tuvo importantes logros culturales. Una supuesta maldición que protegía su descanso eterno se ha diseminado como creencia alrededor de esta figura histórica, especialmente desde que los soviéticos exhumaron sus restos, una acción que supuestamente trajo como consecuencia la invasión nazi al territorio de la URSS. Número 4. Ciro el Grande. Ciro II el Grande es reconocido como el fundador de uno de los imperios más grandes de la historia humana, el Imperio Persa. Fue él quien unificó a los persas tras liberarlos del poderío de los medos. Se proclamó gobernante después de tomar el control de Ecbatana, la capital de Media. Ciro el Grande fue un gran estratega militar y un innegable líder político, que se terminaba ganando el afecto y el respeto de los pueblos que conquistaba por la compasión y misericordia que les mostró. Su reinado fue entre los años 559 y 530 a.C. Sus hazañas hicieron que por Asia y Europa se difundiera la filosofía, la religión, la literatura y la cultura de Medio Oriente. Eso hace que su reinado sea considerado históricamente como uno de los más prósperos, como igual de próspero fue el imperio aqueménida, aún después de su muerte. Ciro es referenciado en muchas fuentes, incluida la Biblia, y también es reconocido como uno de los mayores conquistadores de la historia. Entre los territorios que conquistó están India, Medio Oriente, el norte de África y la mismísima Grecia. La audacia de Ciro el Grande hizo que el imperio persa perdurara mucho después de su muerte, pues más allá de contar con un heredero y de una infraestructura política que otorgaba cierto poder a gente que estaba por debajo de él. Número 5. Atila el Huno. Atila es uno de los conquistadores más bárbaros de la historia humana. No en vano es conocido como Azote de Dios. Hasta ahora se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Atila el Huno lideró una tribu bárbara ubicada en Europa del Este para después darse a la conquista de Europa Central y Oriental. Fue él, además, quien unificó el Imperio Huno. Su reinado se comprendió desde el 434 hasta el 453 después de Cristo. Su poder se extendió por Italia, Alemania, Polonia, Rusia y el sureste europeo. Atila nunca pudo controlar ni Persia ni Constantinopla. Sin embargo, consiguió saquear y devastar a uno de los imperios más importantes de la historia universal, el Imperio Romano. Fue precisamente por esa hazaña que se le nombró Azote de Dios. No obstante, los romanos y los visigodos se unieron y consiguieron derrotarlo. En los Balcanes y en Tracia, hacia el sur y el suroeste de Europa respectivamente, lideró una de las más devastadoras invasiones. De acuerdo con los registros, por lo menos unas 70 ciudades fueron arrasadas por él y sus fuerzas. Número 6. Adolf Hitler. Adolfo Hitler representó una amenaza para el planeta en el siglo XX durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, incluso desde que comenzó a abrirse camino como orador y propagandista en temas políticos en la convulsionada y golpeada Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Fue precisamente la posición vergonzosa y decadente en la que quedó la nación centroeuropea, en especial por las condiciones del Tratado de Versalles, las que incrementaron en Hitler el resentimiento contra los aliados y sus ansias de reivindicar a Alemania.
Adolfo Hitler tuvo que sortear muchos obstáculos para hacerse del poder. Sus insurrecciones iniciales no lograron sus propósitos. Además, estuvo tras las rejas, aunque poco tiempo. Asimismo, fue derrotado electoralmente y las filas de sus adversarios se incrementaron con los años, hasta que, por jugadas políticas, llegó al poder y logró hacerse de él por completo. Hoy es visto por millones de personas como la representación del odio, del resentimiento, la intolerancia, la violencia y de la muerte, aunque también ganó la admiración de muchos de sus más allegados. Puede ser junto a Stalin el dictador más odiado del siglo XX en todo el globo terráqueo. Hitler fue el artífice del eje de la Segunda Guerra Mundial y además de la reivindicación de Alemania, anhelaba la purificación de la raza humana y el dominio del mundo, y para hacerlo solo había un camino: la guerra. Varias naciones europeas aliaron a Hitler y otras fueron ocupadas durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis llegaron a ocupar áreas de Polonia, Albania, Bélgica, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Checoslovaca, Dinamarca, Francia, República Eslovaca, Hungría, Ucrania, Luxemburgo, entre otras. Sin embargo, las cosas tomaron un giro contrario a lo que aspiraba el dictador de origen austriaco, y después de la batalla de Stalingrado, todo se tradujo en un imparable número de derrotas y bajas que llevaron la guerra a suelo alemán por ambos frentes. Ante el miedo de caer en manos de los soviéticos, Adolfo Hitler se suicidó de un disparo, y así puso fin a su vida y a la era del terror que había impuesto a todas sus víctimas, especialmente a los judíos. Número 7. Napoleón Bonaparte. Una de las figuras más trascendentales de la historia de Francia, Europa y de la esfera universal, a diferencia de otros, Napoleón Bonaparte ha sido un conquistador al que muchos le han otorgado una visión positiva. El pequeño gran hombre fue emperador de Francia, rey de Italia, además de ser a comienzos del siglo XIX el conquistador de una buena porción de la Europa occidental. Gracias a sus brillantes estrategias, sigue siendo inspiración para escuelas militares. Incluso, su mente prodigiosa fue la que lo hizo ascender rápidamente en la escuela militar en la que estuvo. Y es que durante su desempeño militar, en especial en los momentos difíciles, mantuvo la frialdad y la determinación. De esa manera llegó a ser jefe de brigada y con ese beneficioso cargo fue allanando el camino hasta proclamarse el monarca del primer imperio de Francia en 1804. No obstante, Napoleón Bonaparte logró sus mejores victorias militares antes de hacerse del poder. Prueba de ello fueron la invasión en el extremo norte italiano y cómo logró apoderarse de áreas en Países Bajos, que entonces dominaba el imperio austriaco. A diferencia de otros emperadores y conquistadores, Bonaparte practicó la tolerancia religiosa y fue el artífice de la reforma que abolió el feudalismo y el denominado Código Napoleónico. Este último fue inspiración para el ajuste y creación de las leyes alrededor del mundo. Bajo el mando de Bonaparte, Francia conquistó una buena porción del noreste de África y también Madagascar, situada al sureste africano. Se calcula que en ese momento ya gobernaba a unos 70 millones de personas. Napoleón comenzó su caída a partir del año 1812, muy especialmente después de invadir el suelo ruso. Eso se convirtió en su condena. Desde allí, su descenso sería más estrepitoso, hasta terminar exiliado en 1813 en la isla de Elba, aunque ese no fue su fin. La batalla de Waterloo terminó sellando su caída definitiva con la derrota ante las tropas inglesas. No obstante, el poder francés en tierras africanas trascendió la muerte de Napoleón. De hecho, la última de sus colonias la perdió en la segunda mitad del siglo XX. Y vale decir que antes de la era napoleónica, Francia solo tenía colonizada Canadá y una pequeña parte de Argelia. Número 8. Mahmud de Ghazni. Mahmud de Ghazni es uno de los mejores conquistadores de esta lista. Vivió entre los años 971 y 1030 después de Cristo. Se le considera el primer sultán de la historia y se le atribuye la fundación del imperio Ghaznavid. A pesar de lo cruel que eran sus conquistas, valoraba mucho el aprendizaje y posiblemente por eso creó universidades y mezquitas en Medio Oriente y Asia. También daba honor a los hombres que mostraban sabiduría y cultura. En parte, Mahmud de Ghazni logró conquistar un vasto territorio gracias a sus muy poderosos arqueros a caballos, los cuales asesinaban a una buena distancia debido a que usaban arcos compuestos. Este hombre tuvo bajo su dominio lo que actualmente es Irán, Afganistán y Pakistán, parte de la India y otros países más pequeños. Mahmud de Ghazni aplicó en tiempos de guerra la muerte de quienes no profesaban la fe de su secta musulmana, pero también se sabe que siempre y cuando no representara para él una amenaza militar, podía ser tolerante con otros grupos religiosos. Número 9. Carlomagno. Carlomagno es el padre de la Europa medieval y el hombre que consolidó lo que hoy conocemos como el feudalismo, gracias a las reformas que aplicó en terrenos como el administrativo y el militar.
Fue el rey de los francos desde el año 768 después de Cristo, y tras la muerte de su hermano en el año 771, se hizo de todo el reino heredado por su padre, un reino que ampliaría muchísimo más. Y aunque pasó de rey a emperador, hubo una conquista que no consiguió. Era iletrado. Eso sí, habló teutónico, latín y griego, además de que promovió la creación de escuelas y monasterios. Es recordado como el emperador de la cristiandad, pues defendió los preceptos del catolicismo y también a Europa de los sajones paganos y de los sarracenos musulmanes. Esta es la razón por la que el Imperio Carolingio significó una nueva era entre las relaciones del Estado y de la Iglesia. No obstante, Carlomagno ignoraba su fe si había de por medio una política conveniente. Prueba de ello fue la buena relación que mantuvo con el califa de Bagdad, con quien compartía el interés de someter a los emires omeyas de Córdoba. Por petición del Papa Adriano, se dirigió a Roma y a los 27 años tuvo su primera campaña contra los lombardos, liderados por el rey Desiderio. Con esta campaña, Carlomagno aplastó a este pueblo pagano y adversario romano. Así se hizo de la corona de Lombardía y desde su capital, Aquisgrán, actualmente parte de Alemania, participó en unas 53 campañas y en la mayoría de ellas fungió como líder. El 25 de diciembre del año 800, Carlomagno fue convenientemente coronado por el Papa León III como emperador romano. Al momento de su coronación, ya había ampliado bárbaramente el reino franco con el uso de las armas y le brindaba al pontífice la protección que necesitaba. Esa coronación lo convirtió en el primer soberano de Europa que asumió el título imperial después de que cayó el Imperio Romano de Occidente. Carlomagno conquistó territorios de las actuales Francia, Austria, Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Italia y la mayor parte de Alemania. Su reinado cesó con su muerte en enero del año 814, después de padecer una fuerte fiebre que lo debilitó considerablemente. Sus restos reposan en una hermosa basílica de Aquisgrán. Número 10. El faraón Tutmos III de Egipto. A pesar de no haber estado destinado para reinar, este faraón heredó el trono de Egipto cuando tenía 7 años y reinó entre 1479 y 1426 a.C. Fue corregente junto con la esposa de su padre de las 2 primeras décadas de su reinado, pero tras la muerte de ella se hizo el poder pleno. En 18 campañas de verano, nunca resultó vencido en batalla. Durante su reinado no solo logró que los kilómetros de la influencia egipcia se extendieran a Palestina, Canaán, Mesopotamia, Siria, el Sinaí y todo el territorio de Nubia. También mantuvo excelentes relaciones comerciales con los reinos vecinos. Él se convirtió en uno de los primeros gobernantes en comprender la importancia de que en las campañas tenían tanto las líneas de suministro como el poder marítimo. Tutmos III fue quien estableció a Egipto como una importantísima potencia del Mediterráneo oriental. Egipto, además, vivió en su reinado una verdadera época de esplendor que le permitió tener grandes riquezas y construir templos y monumentos para conmemorar sus hazañas. Otro punto a favor es que otorgaba a los vencidos un trato muy humano, algo que le hubiera facilitado aún más la posibilidad de conquistar al mundo. Falleció a los 61 años y hoy es recordado, entre otras cosas, como el artífice del obelisco conocido como la Aguja de Cleopatra, ubicado en la orilla del Támesis. Esta lista puede ser debatible. Por ejemplo, muchas fuentes incluyen al conquistador español Francisco Pizarro, quien lideró varias expediciones a América del Sur y se hizo del Imperio Inca hasta conquistar lo que hoy es Perú, país donde es visto como una figura confusa, ya que por un lado fue un conquistador brutal y por el otro influyó innegablemente en esta nación suramericana. Y la lista puede ampliarse aún más. Sin embargo, hemos tomado tan solo 10 de los nombres que indudablemente estuvieron muy cerca de convertirse en amos y señores del mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estos 10 hombres que casi conquistan el mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.